Kontatuko dizuegun istorionen protagonista Eibar da. 1957ko uztailaren 17an hasi zen dena, eta lehen urratzaietatik abiatuta, gaur egungo errealitatera heldu gara. Eskubaloi klub bat 300 pertsona inguruk osatuta, hainbat kategorietan lehiatzen duena eta eskubaloi eskola bat duena bere baitan hiriko hainbat ikastetxeren parte hartzarekin. Horrela da gaur, baina askoz lehenago hasi zen dena. Mila 1957an, Jose Luis Bera Arrateko Gazteen Kongregazioko zuzendariak ondo gidatutako pertsona talde batek Arrate Kirol Elkartea sortu zuen. Futbola, atletismoa, pilota, urpekoak, klubak hainbat kirol modalitate bildu zituen bere hastapenetan. Kirol mailan, nik gogoratzen duten ekintza bakarra futbola zuen. Futbol talde batetara joan, lotin regionalian ibili zitzuan, eta gero juvenila. Beraz, kirol mundua juvenila bakarri joan. Kartu ginean Eibar eta Arrate, da erabai genduan, Arraten futbol taldea Eibarrera pasau. Orduan, Arratiak sortu juan balomano taldea. El rugby empezó en Arrate. Sí, pero no tuvo esa... No, porque al final el Arrate estaba mal y los del rugby dijeron, pues bueno, pues no, nosotros queremos seguir jugando y se pusieron por ahí. Entonces tenía otras secciones como subacuáticas y fútbol y pelota también tuvo. ¿Y atletismo? No, cuando yo estaba no había atletismo. Ah, bueno, había sido antes. Antes. Yo toda la vida en el colegio había jugado a balonmano, porque estuve en un colegio en Rentería. La cuna de las galletas, María. Sí, señor. Y le gustaba el tema, y de ahí pues empezamos a hablar, y es cuando le fichamos a Fernando Navarro. Eskubaloia zen iritsi 1965, 1966 denboraldira arte, gure hirian eskubaloiaren sustatzaile handia izan zen Fernando Navarroren aginduetara. Navarrok Tomas Albarekin eta Pedro Mari Arroita Jauregirekin partekatu zuen taldearen zuzendaritza. Impulsor y que siguió hasta donde pudo fue Fernando Navarro. Entonces, Fernando Navarro tiene un mérito en este Arrate y en la historia del balonmano de Eibar importantísimo. Zan irakaslia eta etorri zan Eibarrera klaseak ematera, bera, bazekien eskubaloio zezan, baina Eibarren eskubaloia eta hasi zan eskolarmerixan klaseak ematen, eta hartuzun horko ikasle batzuek eta horiekin osatuzun lehenengo taldia. Yo creo que el principal papel del Arrate ha tenido Fernando Navarro. Luego ya a la larga ha sido Iñaki Goinaga, ¿no? Pero el principio del balonmano es de Fernando Navarro. Que sabía de balonmano, nosotros en aquella época no teníamos ni idea de lo que era el balonmano. Sabíamos, pero no se practicaba ni nada hasta que vino Fernando. Eta irekin batera, hainbat izen iakordeukoaiz, danak Eibartik kanpo ustu izatzen zebanak, ez? Ramón Idioaz, Javi Valenciaga, Julio Askasibar, Elgoi Bartarra, Gabilondo zelan zuen. Hori, Gabilondo da Lanberri. Baita. Miro. Gallegua. Se entrenaba en las escuelas de Amaya, en el instituto, en el frontón Orbea, que era descubierto entonces, en la fábrica. Los primeros vestuarios, cuando empieza el balonmano, a lo primero en lo de la sindical, claro, allá arriba del todo. Exacto. Después en el frontón viejo, en el Frente de Juventudes. Eta Zaraustik arutz, baina Zaraustik ona, nik uste gu bakar ginala, oinatien be bajegoan zer. Da, Donostien be bai, joaten ginean gu Donostiara eta Irunera galtzera, joaten ginean. Ekipua sortu aurretik, ni ikutzea jakat Eibarko Astelena frontoian, jokatzen partido bat, Zaraustarrak eta Iribar Atezaina, bera jokatzen lateral moduan, Eibarko
Astelena frontoian eskubaloian jokatzen Iribar, Angel Iribar atezain famosua. Baina ondiokan ere biharren jeuan eskubaloirik, Orain Kasapoluan, orduan zuen sindikala eroselan zuen, bai, etxe zera, frankistia zuen. Eta laugarren pisuan, azkenengo pisuan, jeuan gimnasio modoko bat eta piscina bat. Akordatzen no, bai. Gara joaten ginean utzagatik gora aldatzera, antzen latzen genduan erropia, da gero bera. Eta jokatzen ginduan, kiosko barreneko azpiko serian, lautada horretan, plaza horretan. Da gainera, oin nahiko seri, baina orduan, kriston aldapia jeuan, alako hola jeuan. Zuet, Untzagako plazan jokatzen zen duen. Ba, etxeuan nun jokatu. Horra, porteixeak gorratzen duen zen ayuntamentuan, hor, beko plantan, polizia municipala jeuan, kalabozuak eta gero alako patixo osteko mogoko bat, horran porteixeak han gorratzen duen zen. Gauko iruan. Eta domekero, ni diretibo moduan, beste norbaitzuekin tokatzeatan, hartu porteixa lepuan, eta Untzaga plazia pasau, beste galdian jartzeko. Nadie daba nada. Teníamos que ir de las verbenas y rifas y dábamos cada turre, no teníamos ni vergüenza, desde luego. Lotería, el otro, el demás allí. Y bueno, pues lo que pasa, que era época de... estaba entrando ya la droga. Y había ya mucho esto de política también, y cuando veían que llevábamos como el flautista de Amelín a la juventud, arrastrábamos con una cosa que sana, pues nos apoyaba mucho la gente mayor también. Y cuando íbamos con las rifas con el otro, joder, no veis la turra, pero compraban. Se conseguían a través de un constructor de IVA, que era las tablas que utilizaban ellos para hacer el gofrado del hormigón, se ponían cerrando el campo de Unzaga para que la gente no pasase sin cotizar algo. Y yo la masa social que había de cara al balonmano no lo he visto en ningún otro sitio, y somos un pueblecito de 30.000 habitantes, más o menos. Hirurogeita hiru, hirurogeita lau, hirurogeita bostean horregun zala, nolabaiteko irautza kolektibo bat egon zan. Baina hor hainbat gauza sortzen dira. Eta hau da kultura sortzen dok, ero indartzen dok, da agertzen dira kultura egitarauak, da kirola egitarauak, eta giro kolektibo horretan, hainbat urtean nolabait makurtu da ondoren hor, susperraldi bat dago. Becerrada, verbena y partido contra el Marcón. Todo en Unzaga. Todos los veíamos jugar en Unzaga, y entonces las chicas también queríamos. Entonces me acuerdo que llegó Ana Alonso, que entonces ella jugaba en el equipo de la sección femenina en Donosti, y fue un poco la que implantó el balonmano femenino, pues porque nosotras también queríamos jugar al balonmano, no solo los chicos. Pero el auge del balonmano femenino al final dio para hacer dos clubs, o sea, porque estaba el Arrate como tal y estaba el La Maña como tal. O sea, que también se sembró, y en chicas también, en el balonmano femenino también hubo un momento de mucho auge en Eibar, o sea, en aquellos tiempos. Después se implantó la Juventud Deportiva de Arrate, un equipo femenino que fue un boom, que yo creo, y hemos comentado además entre nosotras, que fue porque había un equipo en Primera División o División de Honor, y como había en Primera División de Honor y había otros equipos a nivel nacional que tenían equipo femenino, se vieron como obligados a sacar un equipo femenino. ¿Y a dónde iban a ir? Pues a las escuelas, que era donde jugábamos a balonmano. Fui el primer presidente cuando se fundó el Club Juventud Deportiva Amaña. Fundamos el club, legalizamos precisamente con el equipo de balonmano femenino. Tuvimos que legalizar el club en aquellos años en la sección femenina y tal, y estuvimos algunos años, pues trabajamos el tema de fútbol con chicos y balonmano con chicas. Y claro, no era lo mismo ir a ver a jugar unos chicos que unas chicas. Yo sacaba el balón de banda y me tocaban el culo. O alguien hacía lo posible para tocarme una teta, hablando así.
Y eso ahora pues sería un horror, ¿no? Pero eso lo hemos vivido. Que a ver, que en Eibar se ha hecho mucho deporte y en Eibar el femenino es mucho antes el balonmano que el fútbol. Y había los dos equipos, Amaña por un lado y Arrate femenino por el otro. Incluso ha habido circunstancias que hemos llegado a enfrentarnos entre nosotras. Una vez pues, nos juntamos con Moli, el expresidente del Arrate, porque ellos también tenían sección de chicas, entonces nos pareció que habría dos clubes de chicas en Eibar que no era muy esto, que era mucho mejor fusionarnos cada uno en su club, pero que ellos llevaran el tema de chicos, o sea, todos los chicos que teníamos nosotros fueran con ellos y ellos nos mandaran a chicas y que habría un equipo de chicos que fuera el Arrate y la Juventud Deportiva Mañana que llevara el tema de las chicas. Y solíamos hacer partidos chicos contra chicas y lo único que hacíamos era cambiar los porteros. La nuestra estaba con ellos y ellos con nosotros. Y claro, eso luego después de los partidos, ¿dónde íbamos? A la calle también a celebrar. Cuando era pequeña yo os veía a vosotras y para mí era, bueno, no sé, como una selección, porque además antes entrar a la Maña era súper difícil, porque venía gente de Ermua, gente del Goibar, o sea, era como que era una selección de la comarca y te llamaban para la Maña y era como, ¡buah! Gaueko 10etan, 11-12etan, eta taberna batean eukin gendun kolakao pote bat. Hartzu esni eta kolakaua, eta etxera, eta hurrengo egunien edo eskolara, edo lanera, edo ez dakit. Yo es la espina que tengo clavada con el Arrate y es lo que más me dolió. Cuando están arriba y tenemos un equipo femenino en división de honor, se consigue estar en Europa y ponen en la balanza chicos o chicas. Y eligieron chicos. Auskalo zer gertatuko zen, etorkizuneko belaunaldientzat eredugarri ziren sendotutako jokalariei jarraipena ematea erabaki izan balitz. Aldi honetako anekdotak zenbat ezinak dira. Txorromorro pikota jokera jolasten amaitzen ziren afari handi haietatik, ikasketak eta eskubaloia bateratzen ziren bidaia maigabe haietara, talde sentsazio paregabea sortuz. Cuando aparecimos en Berlín, aparecimos allí 3 directivos, con botas de monte, anorak y tal. Nos ve Juan de Dios Román, nos dice, ¿vosotros qué hacéis aquí? Hemos venido a ver si fichamos a alguno. Me cago en eso. Ya le dijo a los federativos que había allí un montón con corbata y esto. No os hicieron ni caso, ¿eh? Era Juan de Dios Román. Esto. Han venido los del Arrate. Esos tienen un valor. Nosotros ni se acercaron, así que a las altas esferas no nos hacían mayor caso. Ni las de Guipúzcoa. Eta jokatzen genuen, mutikotan beste barik. Etorri ginen ona, da zi ginen be, orduan 18 urte, da 18 urteko mutikoa indarra jauka. Da behin emoisten kristona barrabilietan, baina kristona baloia, da joder, bota ez danak behu, eratu zuen bildurtuta, da ez da. Pero no llevas huelbera. Da, zer da hori? Zer zan gure? Gure garaian, salto egin eta te pegaban leku guztietan. La primera los huevos, gero estomagoan eta azkena aurperi izan, hori izan zan, Los domingos que íbamos a Donostis hacíamos parada obligatoria, era en Orio. A tomar un caldo y una tortilla era nuestro desayuno para darnos fuerzas y tal. Podíamos parar en Orio a tomar el caldito y el pinchito, dile hoy en día, el pinchito de tortillita. Pasamos de ahí a hacer desplazamientos a todas partes de España, entonces hacíamos sobre todo en autobús. Ten ginen ostiraletan entrenatuta gero, eta batzuk bueltan, claro, batez be negua zanian, garai horretan pues no volvías el lunes, eta Canarias be jokatu benuenean, pues batzuk eskatu behar zuten baimena, bai, eta, lantegietan, porque ez ginen bueltatu. Cuando entramos todos al autobús, dijo, a ver, el que falte, que levante la mano. Y Iñaki se quedó en una cabina de teléfonos a hablar con la novia.
y lógicamente el que faltaba no podía levantar la mano. Pero lo curioso es que el que falte levante la mano, pero es que levantábamos la mano todos. Entonces, claro, aquí no falta nadie y nos marchamos. Y Sodupe y efectivamente en el restop de Lérida, Lérida. bueltatu zan en un taxi desde Granollers-etik, gu gelditu ginen en el stop de Lérida, berari itxaroten eta bai hori izan zen. Hay que decir pues que el ambiente de aquí era un ambiente muy bueno. Yo ya había venido de rival. Yo me acuerdo de haber venido con el Sarriá aquí a jugar un partido a las 11 de la noche. Jugaba Zarco, creo, y tal. Y bueno, a las 11 de la noche y bueno, la verdad es que vivir un ambiente impresionante, porque claro, a las 11 de la noche la gente ya viene de cenar y viene un poquito más alegre. Y bueno, me acuerdo que incluso me invitaron un carajillo, siendo yo entrenador visitante, antes de empezar el partido, con lo cual, bueno, pues estuvo bien. La universidad se llenaba a tope. Jugamos en la uni a las 11 de la noche. Sí. Estaban haciendo el pabellón, pero no estaba terminado, jugábamos y ahí la gente con el puro y la hostia. Y mirabas para arriba y una niebla de guapo. Eszena bat potentia, Nuntzagako plazan, arratia jogatu joan, altean, egon baitzen hor, Alicante inguruan, Denian, Kalpizan, bueno, alako partidoren bat, da, igoera momentu horretan Nuntzagako plazia gainezka, Antxonia Lagoiti alkate zuan garai hartan, eta gentia pabellon oiuka. Pabellon. Kiston manifestaldia intzan, Iralagoitia zen orduan alkatea, eta orduan eskatu zuen jendeak polideportibo, eta orduan hasi izan polideportiboa egiten. La primera piedra del polideportivo de Ipurúa la pusimos el entonces alcalde Antxoni Iralagoitia, Juan de presidente y yo de delegado. Pusimos la primera piedra de lo que hoy en día es el polideportivo de Ipurúa. Iñaki Bolinaga, Juventud Deportiva Arrateko presidentea. Bere eskutik kluba dimentsio berri batean sartu zen. Taldea klub askoz boteretsuagoekin lehiatzen hasi zen, eta munduko atezainik onena ekarri zuen Eibarrera ere. Iñaki Bolinaga era un mago que hacía magia, o sea, de la nada te traía Bulligan. Bolinaga vino a Bucarest, de las ofertas que yo tenía de Francia y de Alemania, pero Bolinaga se desplazó a Bucarest, se quedó una semana, habló con el jefe del deporte y me he venido para España. Yo me acuerdo que la primera vez que le vi jugar fue en Bilbao, en la Casilla, que se hacía un torneo de Navidad, sí, de Navidad. Y vino Bulli, y vino con la selección rumana, y me acuerdo de un monstruo vestido de naranja, todo grande, que no había manera de meterle un gol. Y me han pasado los años. Sí, me había olvidado de ese torneo, pero sí que ahí ha sido mi primer contacto con País Vasco. Al final, el reconocimiento a la figura de Iñaki Bolinaga hay que dejarlo bien alto, porque al final, durante 30 años, el Arrate era Bolinaga. La figura de Bolinaga ha sido una figura inmensa. Sí quiero hacer un recordatorio de todos los que nos han dejado, ¿no? Bolinaga, Quisque, Juan Carlos, Charly. La verdad que era un equipo muy bueno ese y vamos, tenemos un recuerdo de ellos impresionante y le pido a la gente eso, a ver si la gente que está metida en el balón, a ver si somos capaces un día de hacerle un homenaje a Bolinaga. Sería, yo creo, culminante y lo más bonito en Eibar. Bolik, jendeak ezagutzen zuen bezala, eskubaloiaren maila gorenean borrokatzea lortu zuen, sekulako balioko jokalariekin eta teknikariekin. Uno de los grandes aciertos de Bolinaga para mí fue traer a Jordi aquí con 26 años. No era una apuesta fácil, apostar por un entrenador de Cataluña en ese momento. Y bueno, y un día recibí la llamada de
de boli, del presidente del Arrate, bueno, que me llamó para poder aceptar el proyecto de venir a entrenar a Eibar. Yo un tío en el mundo del balonmano como Jordi no he conocido nunca. No, no hay un tío que tenga 24 horas al día de balonmano y solo tenga esa referencia, balonmano todo el día y dedicado. La dedicación, más todo luego hecha, preparar partidos, ver, porque él ya utilizaba las tecnologías en esa época. Sí, sí. Estaba con los vídeos VHS. Un tío muy profesional y nada, vine aquí con mucha ilusión, con ganas de trabajar. La verdad es que fue muy bien acogido por la directiva, por la gente de aquí, especialmente por Boli, por Marcelo, por Kiski, que eran las personas que en aquel momento estaban allá y que siempre les he agradecido, especialmente a Boli, esa oportunidad, porque probablemente si no hubiese sido por esa oportunidad, ahora no hubiese estado con 59 años y haber vivido todas las experiencias que he vivido, ¿no? Jordi Rivera karraten egindako ibilbidea nahikoa iraunkorra izan zen, klubean lan egiteko estilo bat finkatzeko, eta hautatzaile nazionala izatera iritsiko zen Gironako gaztearen balioa baieztatzeko. Y precisamente el otro día, comentando con Víctor Debre, porque estuve con él en Eslovaquia, pues decía que qué buen ojo tenía Iñaki Bolinaga en la elección de entrenadores, ¿no? Porque parece que, bueno, pues que muchos de los que hemos pasado como entrenadores en Eibar después hemos seguido manteniendo una buena trayectoria, ¿no? Pues ahí tienes a Jordi Rivera, que está de seleccionador, a Jorge Dueñas, que está de seleccionador, a Imanol Álvarez, que es el entrenador del Benavera y seleccionador de esto, y luego pues otros, Pablo Lanceta y mucha gente. Pero Zarco fue el que me enseñó a mí a ser portero de balonmano, de verdad. Zarko Traikovitzan lehenengua ikasi diguna zehoz teknikoki ipini zigun aulkitxo bate kantxan eta botatzeko dekadera azpitik bota beharrenun, baina hori izan nire lehenengo lesio técnica. Se fue en el primer partido y nos cogió Zarco, oye, nos dio un empujón y de ahí... Sorte euki gendula entrenadore aldetik, eki ditugu oso entrenadore onak eta ondo lan egin dute gurekin eta ez gustora, oso gustora. No hay que olvidar que hemos tenido entrenadores de la calidad de Miguel Diego, de Jordi Rivera, de Víctor Debre, de Jorge Dueñas y Manol Álvarez. O sea, quiero decir, hemos tenido gente de primerísimo nivel que digamos, nos ha enseñado todo lo que sabemos y nos ha puesto donde estamos. Yo siempre he dicho que Juanma López, cuando yo lo viví como entrenador, creo que es la persona que más nos ha enseñado de balonmano en aquella época, pues en los años... A finales de los 90, a principios de los años 2000, Juanma era un adelantado, había tenido un buen profesor que era Jordi Rivera, que también tuvimos la oportunidad de disfrutarlo aquí en Eibar. El entrenador que pues había conseguido un poco que el equipo ascendiera a División de Honor, a Sobal, que era Miguel Diego, pues era un entrenador exigente, la verdad es que estaba muy comprometido con el equipo. Y bueno, recuerdo de la parte técnica que vamos a emplearon a fondo en conseguir lo que fue el objetivo, mantener la categoría aquel primer año. Víctor Debrek zenbat jokalari pasaute zituen, bere agindupean, ez? Azken finean, bueno, sekulakoa. Que merecía la pena haberse sacrificado por ellos solos, porque han hecho una labor impresionante, impresionante. Lo mismo en chicas que en chicos. Garai hartan eskubaloi talde gehiago sortu ziren Eibarren. Pick-up, Beltza, Mickey Mouse, Aritza, Akondia, Universidad Laboral eta Saludi Kultura besteak beste. Ez jokalari batzu, jokalari izandakoak ziren bere kuadrillakin montatzen, pues bai, Beltza be, la kuadrilla de Ariti hori montatu zuten beste talde bat. Primero Mickey Mouse, Mickey Mouse, Beltza, gero Akondian be, eta partez beginan jende, pues hori, talde batian ez ginen kabitzen jokalari guztia, inbeste jente geunden Eibarren, eta orduan horrezagatik joan zan urtetzen talde... Mickey Mouse, que se jugaba en Unzaga, en nuestra época de cuando jugábamos nosotros en regional. Luego salió el Akondia, la gente, un club que se sacó, se hizo una chozna en Arrate y salió el Akondia. El Mickey Mouse y el Arrate estuvieron además Y el Belcha, Akondia, entonces en Eibar había un auge de balonmano grandísimo.
Pero era gente buena pues que no llegaba a la categoría para jugar en el Arrate y entonces tenía que... Como pasa en todos los deportes, para jugar en División de Honor, pues hay contada gente. Madriletik etorritako Juanma López, Carlos Martín, Fernando Fernández edota Luis Ramos bezalako jokalariek taldea indartzen dute. Mailari eusteko lan egiteko urteak dira. Ipuruako zalegoak nekaezin lagundu eta sufritu egiten du. Taldeak hainbat promozio jokatzen dituen bitartean. Pues me surgió la posibilidad de jugar aquí porque se interesó el club en ficharme. Y bueno, pues la gran noticia, además del hecho de poder venir, era poder coincidir con Carlos, que lo conocía desde que era Levín, y con Luis Ramos, que aunque no era de Leganés, era de Getafe, pues también éramos bastante cercanos. Entonces coincidió que veníamos los tres y bueno, pues tenía una especial ilusión por aquella primera reunión que tuvimos en el coche. Acabamos de terminar un Campeonato de España aquí en Irún y bueno, y se interesaron por mí, tuvimos una reunión que no llegó a su fruto, no llegó a nada. Y luego a través de Juanma estuvimos hablando un poquito, Juanma y yo, de objetivos, de tal. Y bueno, y al final pues me convencieron y yo me convencí yo también. Y al final vinimos aquí a Eibar los dos. Pero ellos fueron los que trabajaron día tras día en las escuelas de balonmano, yendo a todos los colegios. Y yo soy un artífice de esas personas que trabajaron muchas y muchas horas por el balonmano en Eibar. Empezamos a andar por todas las escuelas, colegio por colegio, guela por guela, hablando con los niños y niñas para que se animaran y fomentar un poco el balonmano. Y bueno, pues el primer año pues conseguimos sacar 6 o 7 equipitos y arrancamos hasta un total de 32 que conseguimos al cabo de los 3 o 4 años. Luego la muestra, Fernando es un tío, el barrero. Ha venido aquí, se ha integrado aquí, se ha casado aquí, los hijos son de aquí y toda la vida ha estado con el Arrate. Vinieron con 17 años aquí, o sea, prácticamente en edad juvenil. Pasa que venían de una escuela que era la madrileña en la que estaban, digamos, más avanzados en cuanto a técnica y táctica de lo que aquí podíamos tener. Y luego los chavales de Carlos Martín, que eran todos de Madrid, Rafael Bozán. Ya esos los tengo en la cabeza, ¿no? Arrate etapa zail batean sartzen da. Jaitsierak kateatzen ditu lehenengo maila nazionalera iritsiz. Aulki zuri urdinean 6 denboraldi emango zituen Jorge Dueñasen eskutik goranzko bidea hartuko du. Y entonces, bueno, pues yo no podía continuar y le propuse a Boli que hablara con Jorge Dueñas, que había hablado con él y que estaría interesado en venir. Y creo que, bueno, pues ahí se inició una nueva andadura exitosa de otro periodo de 10 años en el que Jorge llevó al club a nuevos éxitos y recuperó las categorías perdidas. Bajamos a primera, oye, el año siguiente fichamos gente toda de aquí y volvimos a subir, o sea que fue una cosa muy bonita. Estuve durante 6 años en el equipo masculino, empezando en Primera Nacional y consiguiendo el ascenso primero a la División de Honor B y luego a la División de Honor, en la cual estuve durante 3 años en la Liga Sobal. Aquí vimos desfilar a lo más ganado del concierto internacional, tanto a jugadores como clubes. Aquí vimos al Barcelona de las 5 Copas de Europa, al Ciudad Real de las 3 Copas de Europa, a jugadores como Bogdan Benta, Alfred Gislason, Veselin Bujovic, Porner, lo mejor. Ir a Europa, eso fue lo más grande que hubo en Eibar. Además la gente venía a los partidos, hicimos 2 partidos muy buenos en Dinamarca y en Yugoslavia. El Cultura era muy bueno, y Bodria, Jurkevic, el ruso, Kovin, quiere decir que hicimos un gran equipo. Behetik gora eginez, Arratea Sobaldigara bueltatu zen. Zaleek hiriaren erdigunean omendu zuen talde gazte hura zoriontasun kolektiboko une batean.
Victor Debre jokalari ohia edota Julian Ruiz bezalako entrenatzaileen eskutik, emaitza positiboen egarria zuten zaleak asetu zituen taldeak, bide batez larriagotzen hasiak ziren arazo ekonomikoak antzaraziz. Ez dakinean, Juventud Deportiva Arrateren azken urratsen lekukoak ginen. No lo queríamos hacer, pero al final tuvimos que hacer. También teníamos un problema gordo que era el bingo. Y en el bingo teníamos 22 asalariados. Y aquello había que vender. Me entristeció un poco porque cuando pasan estas cosas envuelve a personas con las cuales has tenido mucha relación y como te he dicho antes, pese a que mi trayectoria aquí fue solo de 2 años y medio, fueron 2 años muy intensos. En mi casa se ha comido y se ha bebido el arrate, como quien dice. Entonces, de entradas que te quedes sin lo que tú has peleado, has luchado, te has dejado tus pequeños dinerillos, esta cosa, otra, has hecho amigos, has hecho todo lo que quieras. Y es un episodio pues muy doloroso, una profunda tristeza, un amargor terrible porque fueron 4 meses en las que se dijeron muchas cosas, muchas promesas incumplidas y al final la situación era insostenible. Fue un momento muy traumático. Al final yo creo que, bueno, como en casi todos los sitios ocurren esas cosas, ¿no? Ya la situación era buena hace unos años, siempre se habían arrastrado muchos problemas, pero ya ahí cuando llegó el momento ese del final, yo creo que ahí se deterioraron muchas relaciones que después creo que incluso no se han llegado a retornar, ¿no? A retomar. La desaparición del club, pues bueno, no deja de que también es un poco la desaparición de una parte de la historia que también te pertenece, ¿no? Pero el principal problema de todo fue el dinero. Porque si no, yo creo que hubiésemos sacado, ¿no? Eso nos machacó. Las instituciones en un primer momento nos dijeron que iban a poner el contador a cero y a medida que se iba indagando en el agujero que había a nivel económico, empezaron las instituciones a desdecir sus palabras. Hecho, ez dakit, abuztu 20 arteo entrenau genuen, jota entrenau, lehenengo mailan jolastu behar genuela pentsaute. Imanol Albarezekin geren, da han amaitu zan, esan zan, sakabo, da hurrengo aste, ez dakit zenbat egunetara, lehenengo mailan jokatzetik azkenengo mailan jolastera pasau ginen. Bi oiteko zitzaigun, arraten desagerrera. Eta, bueno, egia esan pena handi izan zen, zeba egun batetik bestean egartzen abuztuan entrenatzen egotetik hemen lehenengo maila ateratzera, ez jakitea ber se gertatu basan Eibarren, ez da, bueno. Se cogió el Eibar Escubaloy, aún no se sabía si se iba a poder mantener a Asobal y yo siempre cuento que me metí a la cama siendo entrenador de Asobal una noche con todos los chavales de casa y me desperté al día siguiente en la última provincial, ¿no? Recuerdo que el difunto Kiski me llamó diciendo, oye, que no se ha aceptado y que empezamos a jugar en provincial, ¿no? Siempre cuento que se le queda. Sí. Urte gogorra da 2011. Kluba desagertzen da egoera ekonomikoarengatik, oroitzapen honez betetako ibilbide luze baten ondoren. Fermin Lazkano, Ana Aurionaguena eta Jose Andres Garetxan aukeratu zituzten Eskubaloi klub berria ordezkatzeko, eta horrela ekin zion bideari Eibar Eskubaloiak, beheko mailetan hasiz. Arraten batzar batean nun klubaren desegitea erabakitzen da. Ez da unea eta ez da arrateri buruz berba egitekoa. Gertatu zen eta horren aurrean batzar horretan bukaera aldean galdetu genduen zer gertatzen zen gaztetxo umen taldeekin. Erantzuna izan zen, kluba desegiten zela eta etzegoen ezer. Eta beraz, danak 100 piku lagun gehatzen ziren kiroluarik. Digamos, mi cuerpo no me lo podía permitir, ¿no? Y no me aguanté ni 15 segundos, me levanté en esa sala y propuse, bueno, que mi sociedad, que estaba justo ahí al lado, pues que si alguno estaba interesado en que hiciéramos algo, pues que viniéramos a la sociedad y que ahí ya hablaríamos de lo que fuera necesario. Lo difícil era
lo que hicieron estos valientes padres que dieron un paso adelante y joder, y crearon un club de cero. Mucha gente que dispuesta, sobre todo padres, a arrimar el hombro y a generar prácticamente, bueno, no de nada porque la materia prima estaba, pero a darle consistencia de un día para otro a un club que ya vemos cómo está creciendo ahora. Bai, hori da, azkenean, hasi ginean, helburua nik uste lortu da dagola, eta, posik ez, osea, egin genuen lana merezin zuelako, azkenean izan ziren ordu pilo sartu genituen, esan lanaldi oso batia eskubailoirako lan egin ondoren, azkenean, gure beharretatik ateratzerakoan, biltzen ginean. Claro, la mayoría de gente que venía a ver los partidos, que criticaba todo, que no sé qué, los típicos padres, y de repente se vieron en un mundo que realmente se dieron cuenta de lo complicado que era llevar ese tipo de temas adelante, porque al final te encuentras con un montón de cosas que cuando estás fuera, yo tengo recuerdo de algunos padres que se dedicaban a ir los fines de semana a ver los partidos, disfrutaban como, claro, cuando entraron ahí en la directiva, pues algunos estaban deseando que terminaran los primeros 4 años para irse, porque al final era eso. Eta indar genuen, pare bat 3 egunetan behar genuen egin klubaren papeleo guztia, eta hori gara. Eskerra juntatu ginenak zerbait esperientzia bagenduela gauza horiekin, eta horrela gertatu zen, aste betean batzuk hasi ziren kontaktatzen gurasoekin, komunikabideekin eta bar. Aurren eta beste jokalari guztien, profesionalak ez ziren jokalarien datuak eta biltzeko, eta beste batzuk gehatu ginen, bai ekonomia gaiak, bai juridikoki klubari forma emateko ardurapean, eta 10 egunetako epean ginen klub batekin, juridikoki ondo montatutakoa, eta federazioan izen morro bat sartuta, eta bar. Bueno, la verdad es que me puse muy contento de que, aunque con un nombre diferente, el balonmano siguiese aquí. Además también me alegré mucho de que Fernando y algunas de las personas que estaban aquí anteriormente pues cogieran un poco lo que eran las riendas del club a nivel deportivo. Mutilen ekipoarekin anedota bat ere bada, iritsi zen momentu bat, claro, beraien lurralde mailako txapelketa horretan oso maila bakua zen garai hartako jokalari horien nivela dintzat, ez? Orduan iritsi zitzaigun zurrunduro bat ez dakit. Eta aukera auki genuen Barakaldok plaza saldu zuen Primera Nazionalekoa edo Lehenengo Nazionalekoa, eta guk erosteko aukera auki genuen. Eta horri esker lehenengo ekipoa lortu du lehenengo nazionalean edo batean. Gauza garbi batek biltzen dituena. Gaztetxoek eduki behar zuten kirola egiteko aukera Eibarren. Que no esperaba que otra vez cogiese la fuerza que está cogiendo, la verdad que yo le llamo el Arrate, no es por decir nada de Eibar, pero es por costumbre. Y creo que ahora están las cosas, he ido un par de veces y me ha gustado mucho. Hombre, pero está claro que Arrat y Eibar siempre ha sido un lugar importante, focar positivo de balonmano. Eso es verdad porque tiene tradición y siempre han peleado, siempre han estado ahí, y eso dice muchísimo de una ciudad tan pequeña y que ha tenido que luchar con Bidasoa, pues
no es fácil porque es la misma provincia y el dinero y todo, pero y eso para mí tiene mucho mérito. La verdad es que el club está muy contento, movemos un montón de chavales, no sé si 250 entre chicos y chicas, y pienso que el balonmano en Eibar ahora tiene muy buena salud, ¿no? Guraso talde batzuk eta jokalarien artean, hasieratik lehenengo harria jarriz, hasietan oinarritzen berriro, orain dagoen kluba, ez? Eta orain goraipatzeko da, hamarkada pasada, lehenengo taldea lehiakor badago, berriro ere bizkan estrukturatzen ari da taldean, eskat taldeare potentziatzen, Bai, islatuta gehatzen da. Jarraitzen du egoten, Eibarren eskubaloiak eduki behar duela pisu bat. Baina eskubaloia nik gehiago esango nuke, kirolak eduki behar duela pisu bat gizarte honetan. Eta lehenengo direktiban daudenek eta jarraitzen dute hori sustatzen, beraz, pozik. Gaur egun eskubaloi eibartarra bizirik dago Eibar eskubaloiari esker, bere garaian urratsa Arraterekin eman zutenen posarentzat, eta jokalariak gure hiriarekin oso lotuta dagoen kirola praktikatzen ikusten jarraitu nahi dugunon itxaropenerako. Vamos a quedarnos con los momentos buenos y aprender de lo malo, sobre todo para seguir en el futuro, y el futuro es el Eibar Eskubaloia. Ahora mismo el Eibar Eskubaloia es lo que es una familia de 300 personas, con gente que lo está dirigiendo con la mejor intención, con todas sus ganas, desde el respeto hacia todos, sobre todo últimamente en la igualdad, en el que las chicas tengan su espacio igual que los chicos. Creo que tienen un equipo muy bueno y las chicas, y tienen un montón de chicas. Yo creo que en ese aspecto el club tema de juveniles, infantiles, creo que están haciendo un trabajo impresionante. Pero desde el último recuerdo que tengo de la sección femenina, el tema del balonmano de chicas en el club, al que me he encontrado este año, que he vuelto a reincorporarme otra vez, yo noto una diferencia abismal. Yo creo que en los últimos años la sección de balonmano femenino creo que es un espejo donde hay que mirarse, dentro de lo que es nuestro club. Años luz, estamos de como empezamos nosotras. Afortunadamente. Afortunadamente. Entonces sí es cierto de que ahora ya lo hubiésemos querido para nosotras. Ya lo hubiéramos querido. Lo están haciendo muy bien, con pocos medios económicos, que ahora se les está viendo un poco, trabajando con la cantera, moviéndose para uno para otro, tocando puertas. Nik uste dut herri honetan apurtu indala eskualoiko grina hori. Eta, ez dakit, nahi guzteko jaten, esfortzu bat itzea, badakigu nondik gatozen, nora nahi dugun jugun, eta, nor gane, orduan. Voy a todos los partidos, a todos los partidos que puedo, y les veo muy bien, luego con chavales de casa, con 4 o 5 de fuera, pues al Sate y les veo bien, yo veo que está cogiendo auge. Oso talde giro ona dauken talde badala, oso entrenatzaile batekin. Danak oso alkartu eta guztua biltzen gara bai entrenatzen eta bai lehiatzen. Eta, nire eskualoi bilbidea nagusina bertan pasat, eta oso harrota oso potzen dago horrekin. Kompetitiboki badirudi lan potentea beraz bat eitzen dirar duela, da sozialki etxa izaten bat ume mugitze itxuen. Beraz, badirudi eskubaloia gaur egun esku honetan dagoela, eta etorkizunari begira itxaropentzu nibentzat jarraitzu etxeku bat, Eibarra eskubaloian taldean emaitzak, eta itxaropentzu nago. Entonces, no hay que romper con el pasado, sino que hay que coger lo bueno del pasado, transformarlo y seguir trabajando en lo que a esta gente encabezada por Gaisa Bilbao les gusta y les apasiona. Nik motxean, jarraitu bezala eskubaloiak Eibarren orain bezala. Izan Arrate, izan Eibar eskubaloia, gora eskubaloia. Nik eskubaloian bizitzan hasi nintzen justo Eibar eskubaloia sortu zanean, eta orduan lagun talde bat hasi ginen eta gaur arte 5 jarraitzen dugu jolasten. Eta hasiera pixka gogorra izan zen seguria lebinetan tokau jakun hastia, baina gaur arteko esperientzia superpolitxa izan da eta horregatik 5 jarraitzen dugu gaur egun jolasten. Txiki-txikitatik bizi izan dugu eskubaloia etxian. Azkenean aitakin barruraino sartuta zegoen Arrate klubian.
eta hortik hasi zen ere afizio eskubaloian gan, eta eduki genuen sortia Arraten jolasteko pare bat urtetan. Gero egia da 2011ko udan egon ezala hor pixka duda, Arratek desagertu zanean, eskubaloi egongo zen Eibarren jolastuko genuen, ez genuen jolastuko edo zer, baina bueno, sortu zen Eibar eskubaloia, uda horretan, eta horri esker eduki dugu aukera jolasteko Eibarren. Eibar betidanik izan da herri langilea. Goi mailako langile eta enpresa asko izan ditugu herrian. Nola ez, kirolean ere, goi mailako kirolariak eta goi mailako taldeak. Zorionez, eskubaloian ere hori bizi izateko aukera izan dugu. Hemendikan pasatu zaizkigu goi mailako teknikari eta jokalariak. Eta aintzindari guztien lan eta esfortzuarekin eskubaloiak espazio garrantzitsu bat izan du herrian. Horrela, guzti honekin, pertsona guztioiek utzitako lan eta esfortzuarekin gaur egunean gure gazteek pertsona moduan hezteko aukera daukate. Inungo mugarik gabe, bai pertsona hobeak izateko eta alden heinean goi mailako jokalariak izateko. Ese vínculo que tienes con esta gente, para mí ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Aquellos años yo los recuerdo increíbles. Infantiletatik lehenengo taldera arte hori ume batentzako dana da talde baten. Azkenean zu pasio bat akazu. Yo recuerdo los años de jugar en el regional. Estaban Mac Zamacola y Julián Eraso con todos los otros juveniles. Y luego estaban Antonio Belda y Juan Mari Lejardi Pastor. Y yo creo que no me he reído más que en aquellos años que en toda mi vida. O sea, fueron unos años de pasarlo bien, bien, bien. Baina hemen ez da egon de primera y de segunda, izan da taldea, da, sumamos todas, eta emaitza dira orokorrean denontzako, eta hori izan da niretzako premiazko gauza bat ikasitakoa. Horlatxe eskubaloiotaz ikeragarri gozatu dut, Eibar alde honetan, gauza pila bat ikasi ditut, ikasi bekarrik ez, laun talde, famili, eta milaka gauza bilatu ditugu hemen. Y para mí era todo, era estar aquí con los amigos, la ilusión de encontrarnos en los entrenamientos, la ilusión del viaje, los primeros partidos, las primeras anécdotas con el primer equipo. Bueno, son desde luego recuerdos muy muy bonitos. De los que guardamos excelentes recuerdos del equipo, aparte del organigrama deportivo, hemos creado amigos, amistades para toda la vida y gente que siempre va a estar ahí. Para mí el balonmano me ha dado disciplina, me ha sacado de la calle, me ha enseñado muchas cosas y luego la amistad para mí es importantísimo en el balonmano. Que podamos seguir demostrando que somos un deporte que detrás de ese deporte tiene mucho más que ganar o perder un partido, ¿vale? Sino que reúne muchas cosas a nivel didácticas para los chicos, ¿vale? De compromiso, de deporte de equipo, de colaboración, que genera una ética que de alguna manera necesita nuestra sociedad. Beraiek izan dira 20. mendearen erdialdian hasi zen istorio ederronen protagonistak. Beren oroitzapenak, anekdotak, sufrimenduak, Eibar eskubaloiaren bidez bultzatzen eta alegintzen diren jokalariei eta euren familiei esker indartsu jarraitzen duen kirol honen historian daude. Bere garaian lehen urratsak eman zituztenak harrotasunez bete behar dituzten oraina eta etorkizuna dira. Horregatik baino ez bada ere, merezi izan zuen. Tanto a mi mujer como a mí, nos hicisteis sentirnos
como unos eibarreses más, y luego siempre en las cenas familiares, pues cuando hablamos de Eibar lo hacemos con mucho cariño. Mis cuñados se conocieron allá y siempre Eibar estará en nuestro corazón y en nuestra historia. ¡Aupa Arrate! Para mí fue un cambio enorme, pasar a ser profesional, conocer gente nueva y nada, tuve la suerte de conocer un montón de gente, tener un montón de recuerdos hermosos. 7 años pasé ahí y bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño, con mucho orgullo de haber sido parte de ese equipo, de Larrate, de ser parte de Eibar. Les mando un abrazo gigante y nada, lo mejor. Profesionalki bi urte hauetan Pasobaleko lehen postutan egon ginen eta baita ere Europan jolasten egon ginen. Oso oroitzapen onak ditut eta bueno, besterik gabe besarkada handi bat denoi. Allí crecimos como jugadores, allí dimos el salto a ser jugadores profesionales y tenemos un gran recuerdo y una gratitud enorme por el Larrate, los entrenadores que tuvimos ahí. Y también allí nos conocimos como pareja, comenzamos allí y hoy en día tenemos una gran familia. Eskerrik asko denoi. Ondo pasa gaurko eguna eta musu handi bat.